Si eres un amante de la vida salvaje, es posible que hayas oído hablar de la Reserva Nacional Masai Mara en Kenia. Es uno de los destinos de vida salvaje más famosos y diversos del mundo, hogar de los 5 grandes y muchos otros animales asombrosos. Pero entre todas las especies de vida salvaje, hay una que destaca: el león. La Reserva Nacional de Masai Mara es una gran zona protegida situada en el suroeste de Kenia, que abarca unos 1.510 kilómetros cuadrados. Forma parte del ecosistema del Gran Mara, que también incluye varias zonas de conservación y tierras comunitarias adyacentes. La reserva debe su nombre a los Masai, los habitantes tradicionales de la zona, que aún muchos de ellos viven en armonía con la naturaleza y practican su cultura pastoril. El Masai Mara es uno de los mejores lugares de África para ver leones en su hábitat natural. Se estima que hay entre 850 y 900 leones en la Reserva Nacional de Masai Mara y las áreas de conservación circundantes. Esto la convierte en una de las zonas con mayor densidad de leones de África. Los leones de Masai Mara se distribuyen en diferentes territorios, cada uno ocupado por una manada. Una manada suele estar formada por varias hembras, sus crías y uno o más machos que forman una coalición. Algunos de los leones residentes son los machos Cascaz y el solitario Orquiricoi, quienes estuvieron envueltos en algunas escaramuzas. Meses atrás, los machos Cascaz causaron problemas en la parte sur de la reserva, ya que intentaron ampliar su territorio y hacerse con el control de más manadas. Estos 3 machos fueron bautizados originalmente por guías locales en Tanzania, donde eran machos de manada. Los miembros de esta gran coalición son conocidos como Omokale, Bron y Rami, y entre los 3 leones, Omokale parece ser el mayor de la coalición. Según Mara Predator, llegaron al Mara en 2023, aunque otras fuentes muestran su presencia en el extremo sur de la reserva desde antes, aunque no está claro si están emparentados. Sin embargo, al parecer se han establecido en la zona, y se hicieron cargo de la manada Lukut y han engendrado a los cachorros actuales. En 2024, se aventuraron hacia el este, hacia las zonas de Surbey y Salas, intentando tomar el control de la manada disidente Ololaimutia, a menudo conocida como la manada Surbey. Y ante la inminente amenaza, las hembras de la manada Surbey se vieron obligadas a huir para proteger a sus cachorros, y el macho de la manada, Orquiricoi, escapó por poco de un ataque de los machos intrusos. Para colmo de males, los machos Sopa, Mdogo y Osidai también llegaron a la misma zona unos días después, y encontraron a Orquiricoi solo. Pero los 2 machos Sopa no atacaron después de que Orquiricoi mostrara sumisión. El rey Orquiricoi nació alrededor de noviembre de 2018 en la manada Mars, tiene sangre vilasaca y es nieto del gran Lolparpit y Olbarnoti. Como macho dominante, proteger su territorio y a la manada Surbey se ha vuelto complicado, desde que su compañero llamado Oloborani desapareció.
La presión de otros rivales, como los machos cascaz, lo han puesto en apuros durante meses, pero siguió y sigue resistiendo, decidido a proteger a su manada y sus descendientes. Incluso se adentró en territorio rongai, debido a la presión en la zona de Survey, y acabó siendo atacado por los 3 Black Rock Boys, resultando con algunas heridas leves. Es fascinante presenciar la dinámica de los leones, en donde no hay lugar para la debilidad. Cada rugido es una declaración de guerra, y cada cicatriz, un testimonio del precio de la dominación. Pero la vida y dinámica de los leones de Masai Mara aún enfrenta una gran amenaza: el hombre. En el Masai Mara, el conflicto entre leones y humanos es una tragedia que aún persiste, donde la supervivencia de ambos mundos colisionan. Aunque estos félidos han reinado durante siglos, aún caen bajo el filo de lanzas de algunos pastores. Cuando los leones atacan al ganado en busca de alimento, el enfrentamiento es inevitable. En represalia, los humanos recurren a trampas, veneno o lanzas, apagando para siempre el rugido de los reyes de la sabana, o en algunos casos provocándoles heridas de consideración. El pastoreo ilegal dentro de la reserva ha desatado la indignación de investigadores y apasionados defensores de los grandes félidos. Sin embargo, no todos los habitantes de la región son parte del conflicto. Muchos han dedicado sus vidas a la protección de los leones y la vida silvestre que hace del Masai Mara un lugar único. Muchos viven en armonía y son guías apasionados que recorren el Mara, educando a los turistas sobre la importancia de conservar a estos majestuosos depredadores. Mientras que otros colaboran con el Servicio de Vida Silvestre de Kenia y organizaciones como Mara Predator, monitoreando a los leones y promoviendo la coexistencia entre humanos y animales. El destino de los leones del Masai Mara pende de un hilo, atrapado entre la lucha ancestral por el dominio y los desafíos que trae la expansión humana. Mientras algunos los ven como amenazas y los persiguen con lanzas y veneno, otros dedican su vida a protegerlos, asegurando que su rugido no se apague en la vastedad del ecosistema Mara. El futuro de los leones del Mara no está escrito, y aún hay quienes luchan por preservar su legado.